Buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos. La referencia que voy a tomar es Lucas capítulo 6, versículo 46. Es la misma, nada más que este es en Lucas, la que pusieron ahí era en Mateos. Mateo, Sí, pero es que hay algo diferente, o sea, hay unas palabras que tiene aquí en Lucas que fue lo que me llamó la atención. Eh, Sabes, estaba realizando este estudio, estaba leyendo, estaba discerniendo, Señor, lo que es la palabra de Dios. Y podía entender, voy a leértelo, Lucas capítulo 6 versículo 46 edificar sobre un cimiento sólido. Y cuando yo empiezo a desarrollar esto, yo me hago preguntas a mí mismo, o sea, y Dios me va dando las respuestas. Porque yo ponía un comentario, una nota aquí, hasta cierto punto sería ilógico edificar sobre un terreno que no es sólido, ¿no? Yo creo que nadie conscientemente edifica sobre algo que no está sólido, pero ese es el problema, o sea, nadie conscientemente. Hay veces edificamos inconscientemente. O sea, yo de una forma lógica no me pongo a hacer una casa sobre un terreno que es arenoso o que no hay una solidez, pero cuando desconozco, hay veces que no me doy cuenta y ya cuando reacciono, ya levanté los cimientos sobre algo que no es la roca. Y es difícil, es espiritualmente hablando, es difícil, es hasta cierto punto puede ser triste en cierto momento que pasemos nuestra vida eh, en el cuerpo de Cristo, sirviendo a Cristo, y que llegue un día en el que el Señor nos diga, no te conozco. Es una palabra muy fuerte, pero es una palabra necesaria y veces para hacernos reaccionar, para hacerme reaccionar. O sea, yo no hablo por nadie, yo hablo por mí. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, esta parte de la palabra de Dios que pone en mi vida para compartir. Dice el versículo 46, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor? Y para empezar desde ahí yo puedo entender, esta palabra no va dirigida a un incrédulo, no va dirigida a un inconverso, va dirigida a aquel que le llama Señor, Señor. Y el que le llama Señor, Señor está dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona, esta es nueva traducción viviente, aclaro, ¿eh? Les mostraré cómo es cuando una persona, y esto lo subrayé porque yo lo comentaba con mi esposa, con la iglesia también, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. No es suficiente venir, no es suficiente oír, sino hay que hacer. Sí, hay veces yo lo entendí así, el cuerpo de Cristo, eh, hemos caído, por decir, en venir, oír, pero no hacer. Yo les comentaba, por decir, queremos ser prudentes en esa área, vengamos, oigamos y hagamos. O sea, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, número uno. Número dos, escucha mi enseñanza. Y número tres, después la sigue. Si tú te das cuenta, esta es las últimas palabras, después de haber pronunciado el sermón del monte, después de haber pronunciado las bienaventuranzas, pronuncia esto el Señor Jesús. Todo lo que oíste del sermón del monte, todo lo que oíste de las bienaventuranzas, si tú no las aplicas, es como si estuvieras edificando sobre la arena. De embalde está que te diga, bienaventurado eres, de embalde está que te diga el sermón del monte, si no aplicas lo que acabas de oír. Y dice el versículo 48, sigue diciendo, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta, ¿sí? Eh, Porque está bien construida.
Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros, ¿sí? ¿Por qué no tomé, por decir, Mateo? ¿Por qué tomé Lucas? Porque quería referirme al versículo 47, cuando dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue, ¿sí? Yo les decía, me resultaría un poco ilógico edificar una casa sobre un terreno donde no hay una firmeza, una roca, ¿sí? Pero es que hay veces no me doy cuenta. O sea, hablando en una forma espiritual, hay veces que caigo en la rutina, hay veces que caigo en las actividades, hay veces que caigo en ayudar, hay veces que salgo, por decir, de lo que en sí lo que en sí es hacer la palabra de Dios, ¿sí? Es muy importante, por decir, yo lo analizaba, es muy importante que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros caminemos en una integridad en Cristo Jesús. Yo te lo quiero decir así, en este momento puede resultar hasta cierto punto difícil, por decir lo que te comento ahorita. En este momento hay dos pastores y un líder de alabanza en el penal. ¿Eh? Es por X o por Y, ponle por lo que tú quieras, pero es cuando venimos, oímos y no hacemos. Cuando venimos, oímos y no hacemos. Sí, ¿qué es lo que va a revelar en nuestro caminar espiritual sobre qué estamos fundamentados? Porque hay veces no nos damos cuenta. O sea, yo te lo dije, nadie construiría una casa sobre algo que no está sólido. No me doy cuenta. ¿Qué es lo que va a revelar? ¿Qué es lo que le reveló a ese hombre que su edificación estaba sobre la arena? Cuando vinieron las aguas, cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron las pruebas. En nosotros, ¿qué es lo que va a revelar sobre qué estamos fundamentados cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida? El momento difícil va a determinar sobre qué he fundamentado mi fe, sobre qué he caminado todos estos años, ¿sí? Yo tengo que entender, lo puedo decir, lo puedo hablar, mi fe está fundamentada sobre la roca, ¿sí? Pero en qué momento va a brotar realmente mi fe? O sea, ¿en qué momento voy a saber si estoy sobre la roca o estoy sobre la arena? En el momento en que vengan esos momentos, esas pruebas. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Eh, Compartí hace unos días con mis hermanos, a propósito, te mandan saludos, Beto, mis hermanos del penal de Saltillo, se acuerdan mucho de ti, de Blanquita igual. Compartía con ellos, dice el versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dios me permitía compartir un tiempo con ellos, igual en la enseñanza, en la predicación, pero poder entender que tenemos que estar fundamentados sobre la roca. Es muy fácil, por decir, levantar las manos, es muy fácil venir, es muy fácil oír, pero el Señor Jesús en esta parábola de los dos cimientos dice solamente el que hace la voluntad, o sea, venir, oír y hacer nos compara con un hombre prudente. Y aquí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sí?
Y yo les decía a mis hermanos, en tu oración matutina, fíjate cuántas veces tú pronuncias la palabra Señor en tu oración matutina. Y tienes que hacer un recuento por decir cuántas veces pronuncias Señor y lo que significa por decir que en tu oración tú pronuncias la palabra Señor. Tú le estás diciendo que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, que Él es quien dirige tu vida, que Él es quien guía, que te sometes a su autoridad. Entonces tenemos que hacer lo que Él quiera que hagamos. Pero yo les decía en la oración también al final que que nuestras acciones respalden nuestra oración de la mañana, que nuestras acciones del día respalden nuestra oración de la mañana. Si yo en la mañana me levanto y hago mi oración y le llamo Señor, quiere decir que lo estoy llamando como mi Dios, mi Señor, el dueño de mi vida, pero durante el día esa oración que yo hice en el día, en la mañana, viene a romper todo, mis acciones vienen a romper toda mi oración de la mañana, ¿sí? Yo tengo, y es ahí cuando yo me empiezo a dar cuenta, o sea, realmente mi fe, realmente mi convicción, realmente mi obediencia está dirigida hacia Dios, realmente lo que yo hablo está dirigido hacia Dios, realmente lo que yo pienso está dirigido hacia Dios, ¿sí? Eh, Me resultaba al desarrollar todo esto de Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante, de los dos cimientos, poder entender, Señor, ¿por qué me llevas a ver los dos cimientos? ¿Por qué nos apercibes de tener un tiempo, de hacer un alto en nuestro caminar espiritual? ¿Por qué me apercibes de hacer un alto en mi desarrollo espiritual, en el ministerio, en la familia, en donde quiera que yo me desenvuelva, para poder determinar sobre qué he estado fundamentado mi caminar espiritual, sobre qué ha estado fundamentado mi vida en el nombre de Jesús? ¿Tu vida ha estado fundamentada sobre la roca? ¿Tu vida ha estado fundamentada sobre la arena? Mira, no importa, yo lo puedo ver así, si tú puedes determinar en este día, he tenido errores, he caminado en una inconstancia, he vivido un altibajo en mi vida espiritual, yo creo que en todo momento el Señor nos apercibe para ponernos a cuentas con Él. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, no nos apercibe para juzgarnos, no nos apercibe para corregirnos, sino para que nosotros tengamos ese analizar en mi vida y podamos corregir nuestro caminar espiritual, ¿no? Porque yo lo veo así, Señor, ¿qué es lo que tú realmente buscas? Perdón, ¿qué es lo que tú realmente quieres de nosotros? Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Decía el apóstol Pablo, para mí no es gravoso el recordar muchas cosas que nos dice la palabra de Dios y para vosotros, para nosotros, hay veces es conveniente recordarnos. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y ahora, puedes ponerle tu nombre, y ahora, Alejandro, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. Y termina diciendo, para tu propio bien. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Para tu propio bien. Sí. ¿Por qué, Señor, después de haber pronunciado
Sermón del Monte, ¿por qué, Señor, después de haber pronunciado las bienaventuranzas, nos dejas la parábola de los dos cimientos casi al final, para que puedas entender que no es suficiente venir, que no es suficiente oír, sino que tienes que venir, oír y hacer? Para que veas que no es suficiente que te aprendas el Sermón del Monte, que te aprendas las bienaventuranzas, sino que tienes que aplicarlas para vivir una vida plena en Cristo Jesús, porque es para tu propio bien, en el nombre de Jesús. Yo lo he visto en el cuerpo de Cristo, por si cristianos que vienen y oyen, pero no hacen. Yo les decía a mis hermanos, ¿cuál es la diferencia el día de hoy? ¿Cuál viene a ser la diferencia el día de hoy entre una familia secular y una familia cristiana? Las diferencias ya no son tan marcadas, ya no son tan marcadas como antes. Conozco una familia, por decir, que tiene 4 hijos eh, en la droga. Una familia cristiana que tiene 4 hijos en las drogas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se está dando el día de hoy en el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está viniendo, está oyendo, pero no está haciendo. Las diferencias entre las familias seculares o naturales y las familias cristianas cada vez van siendo menos, porque no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, porque no estamos poniendo por obra la palabra de Dios, ¿sí? Y escuchaba una parte en la mañana de César, cuando un comentario que hizo en la reunión, que nos apliquemos en nuestro diario vivir, que nos apliquemos en nuestro diario vivir. Fue un comentario que hizo ya casi al final de la reunión, que nos apliquemos en nuestro diario vivir. Y cuando yo leo, por decir, Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 14, no es algo que tú y yo no podamos hacer. No es algo que no podamos hacer. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que pide el Señor nuestro Dios de cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces estaremos edificando sobre la roca. Y entonces estaremos levantando cimientos sobre la roca que es Cristo Jesús. Nada más. Es algo que Dios ponía. Fíjate cómo dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante, con pasos firmes, para gloria de tu nombre, oh Señor. Preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia. Pero dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Sí? Y el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sí? Cuando yo les decía al inicio, hay veces no nos damos cuenta cuando estamos edificando sobre la arena. Y cuando el salmista dice aquí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Hay veces no nos damos cuenta que estamos edificando sobre la arena. Por eso el salmista dice, Señor, examíname y ve si en mí hay algo que te ofenda, ¿sí? Y ve si en mí hay algo que te ofenda. Señor, yo le podría decir, Señor, el día de hoy,
Examina mi corazón y ve si en mí hay algo que te ofenda, porque ni yo mismo me doy cuenta de mis errores. Una mentira repetida muchas veces para mí llega a ser una verdad. Examíname porque yo mismo no me doy cuenta de mis errores. No sé sobre qué estoy fundamentando el ministerio que me has confiado. No sé sobre qué estoy fundamentando la familia que me has confiado. No sé sobre qué estoy fundamentando mi caminar espiritual. No lo sé. Por eso, como el salmista dice aquí, examíname, Señor. Oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame cualquier cosa que te ofenda, porque no me doy cuenta de mis errores. Conscientemente yo quiero edificar sobre la roca, pero inconscientemente no me doy cuenta que estoy edificando sobre la arena. ¿Sí? La mujer samaritana no se daba cuenta que estaba en pecado. ¿Sí? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, pudo reconocer que estaba haciendo mal. Pero mientras no había el encuentro con Jesús, no percibía que se encontraba en pecado. ¿Sí? Hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Y es ahí cuando Dios nos confronta, y es ahí cuando Dios nos enseña. Gracias, Padre. Gracias por esta parábola de los dos cimientos. Gracias porque viene a confrontarme, viene a examinarme, viene a decirme, tienes que hacer un alto, examinar tu caminar espiritual, examinar tu vida, tu relación, para que puedas determinar sobre qué estás fundamentado, sobre la roca o sobre la arena. La hemos oído muchas veces tal vez, la parábola de los dos cimientos, pero yo creo que cada uno de nosotros, como responsables, sí, de un ministerio, de una familia, de lo que tú quieras, poder determinar, Señor, yo estoy fundamentado sobre la roca. Y aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan lo que tú quieras, corrientes, vientos, lluvias, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú vas por mí y yo sé que tú me sacas adelante en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo se los decía hace rato y tuvimos yo se los decía hace rato, en el penal hay dos pastores y un líder de alabanza. ¿Sí? No nos damos cuenta cuando nos empezamos a separar, no nos damos cuenta cuando nos empezamos a alejar, no nos damos cuenta cuando no me he dado cuenta o no nos damos cuenta que estamos edificando sobre la arena y que en cualquier momento todo lo que yo he edificado por años se puede venir abajo, ¿sí? Es difícil poder entender una persona que ha sido guía, que ha sido responsable de un ministerio, de un pequeño rebaño, está privada de su libertad. Es difícil poder entender una persona que ha sido confiada en el ministerio de la alabanza, está privada de su libertad, ¿sí? Pero es ahí cuando Dios nos enseña, nos apercibe, por decir, nos advierte. Tenemos que determinar sobre qué estamos caminando y que no se derrumbe, que no se caiga en un momento de adversidad todo lo que hemos caminado, todo lo que nos hemos esforzado, todo lo que hemos hecho, nada más. ¿Sí? Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir en este día. Eh, Venimos, yo le decía a César, vamos a andar corriendo porque vamos saliendo en estos momentos del penal femenil. Entramos el día de hoy en la tarde y es uno de los días, por decir que más apresurados andamos, pero gracias a Dios que nos permite tener este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por que nos permite compartir de su palabra en el nombre de Jesús. No sé si tengan un comentario o algo. Eh, Hace unos años había una hermana en el penal femenil. Había porque ya la trasladaron, una sentencia federal, una sentencia hija de pastores, hija de pastores. Yo cuando supe eso, la verdad sí te hace pensar, te hace meditar. Hija de pastores, y estaba estudiando con nosotros
se reunía a estudiar con los módulos y en una tarde, o sea, platicando le preguntaba, ¿en qué momento fue tu separación del camino de Dios? Como hija de pastores, yo creo que tú creciste en una familia pastoral, en una familia temerosa de Dios y sí se abrió su corazón. Me separé de Dios en el momento en que no vi integridad en mi familia, en el momento en el que no vi que mi padre respaldara sus palabras, de lo que predicaba a lo que era en mi casa. Y ahí empezó mi separación, ahí empezó mi caminar en el mundo. Por eso tenemos que hacer un autoanálisis de nuestro caminar, o sea, sobre qué estoy fundamentando mi caminar. Tú podrás decirme o yo podré pensar, o sea, mi caminar está fundamentado sobre la roca. Perfecto. Van a venir momentos de prueba, de lluvia, de vientos, donde mi fe será pasada por fuego, será puesta a prueba. Y es ahí donde yo voy a determinar, ¿estaba fundamentado sobre la roca? ¿Estaba fundamentado sobre la arena? En el momento en que esta hermana no vio credibilidad, integridad en su papá, ella empezó a separarse de Dios. Empezó a separarse por golpes, porque ella decía, mi papá predicaba del amor y llegaba y golpeaba a mi mamá. Hasta que un día yo me paré de frente de mi padre y le reclamé y me corrió de la casa. Y ahí empezó su caminar en el mundo. Hasta el día de hoy ella está en un penal federal. Hasta el día de hoy. Entonces, gracias a Dios porque en todo momento yo creo que Dios habla a nuestras vidas con un propósito. El propósito es, nos ama, tiene un cuidado muy especial de nosotros y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nada más. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, gracias a Dios porque nos permite trabajar, estar en este ministerio y seguir adelante. Que Dios te bendiga.